La cuestión del hambre ha sido puesta sobre la mesa por el presidente electo, Alberto Fernández, quien convocó a una mesa bastante variada, variopinta, diría, donde hay desde personajes de la comunicación, políticos, dirigentes gremiales, agropecuarios, chefs, etcétera, etcétera. El hambre es una cosa seria y hemos convocado a Enrique Seminario, quien es un agrósofo, es un pensador, ingeniero agrónomo, pero que hace mucho que está mirando y metiéndose y actuando desde la fotosíntesis hacia la boca. No hablemos del campo a la góndola, hablemos de lo integral, que es cómo se generan los flujos productivos y cómo los alimentos llegan a la gente. Entonces, Enrique, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el hambre para vos? Para mí esto es muy importante, ¿no? El hambre es una sensación cuya contracara es la saciedad. Todos tenemos hambre y la saciamos comiendo algo. Pero desde el punto de vista de lo social y su impacto en la calidad de vida de mucha gente que tiene dificultades de acceder a los alimentos, el hambre es un problema humano, político, con sus implicancias económicas. Seguro. Así que sonaba un poco raro cuando decías es una sensación, porque es lo de la sensación de inseguridad. No, el hambre es un problema humano. Es una sensación concreta. Sí. Se expresa la falta de alimentos en que tengo hambre. Bueno, lo explicó Margarita Barrientos muy bien en un programa de Fantino que está en YouTube, vale la pena. Ajá. ¿Cómo duele el hambre? Dijo. ¿Cómo duele el hambre? A mí nunca me dolió, pero me acerqué a gente que sí le dolió. Sí. Y que no solamente es un problema de nutrición del cuerpo, sino que deriva en otros problemas a nivel familiar, que es la depresión del padre de familia que no puede poner comida en la mesa para su familia, que generan depresión, muchas veces en alcoholismo u otra adicción, violencia familiar. La madre que tiene que buscar el ingreso familiar sale a buscar trabajo y depende de lo que encuentre, hasta explora los lugares de trabajos indignos. Y los hijos quedan sueltos en la calle, expensas del narcotráfico, que es más que el problema del cuerpo. Es un problema que impacta en lo familiar, en lo afectivo. Y el cuerpo social. Y en el cuerpo social. Entonces yo digo que la mesa y en la comensalidad, cosa que está dificultada la comensalidad en todas las clases sociales, y más ahora con los teléfonos que interrumpen la comensalidad y el flujo de afecto en la conversación y de conversaciones que tienen que vincular con la nutrición espiritual, o sea, no lo religioso, sino cómo encarar la vida, cómo convivo con el otro, los temas éticos que se conversan en la familia, muchas veces en la mesa. Enrique, hay una cuestión cuando se llega a esta altura de la conversación que algunos televidentes, muchos del agro y que ellos van a decir, pero Enrique se hizo comunista. Para los de izquierda soy de derecha y para los de derecha de izquierda, ¿sí? Es una dificultad. Pero reconocer una realidad de que hay gente que tiene dificultad de acceder a los alimentos sería un poco necio, ¿no? Es así. ¿Y qué se puede hacer o qué hiciste vos en esto? Bueno, yo siempre trabajé en la agronomía desde la mirada del humano, del humanista, desarrollo de las personas, y producíamos insumos básicos para la alimentación de las personas, aunque fueran directamente a los animales y después a las personas. Pero diríamos que estabas en ese caso desde la oferta. Estaba desde la oferta, sí. Okay. Y después, en la crisis del 2001-2002, 50% de pobreza, 20 y pico % de desocupación, se constituyó un movimiento liderado en su momento por Ricardo Jara, que fue Nutrición 10, Hambre Cero. Me acuerdo. Bueno, en esa mesa participé, había
referentes de la nutrición, Corcuera, Britos, estaba Salvia de la UCA y el Observatorio de la Deuda Social, Abel Albino, apareció Juan sí. Carr, Abel Albino. Bueno, me voy a quedar corto diciendo, pero había mucha gente interesada para poder hacer una propuesta ante la emergencia. Al cabo de un tiempo salió un documento con algunas propuestas prácticas y concretas. Bueno, después quedaron en el olvido tal vez, porque se recompuso la situación, se pasó la emergencia y demás. No se pasó del todo, porque por un lado se mantuvo un nivel de pobreza que siempre estuvo entre el 30 y el 40%, dependiendo de la tasa de inflación. Digamos. Sube la inflación y pasamos al 40%. Yo tengo un gráfico, ¿no? La pobreza pasa en los gobiernos, ¿no? Hay un pico cuando se van por la crisis, la bajan después, vuelve a subir, la bajan y la tendencia es ascendente. Sí. O sea que esa pobreza estructural, que se llama muchas veces, tiene una tendencia ascendente, lo cual es grave. Por supuesto. Entonces somos los más eficientes de producción de insumos alimentarios. Sí. Pero tenemos dificultades para que la gente acceda a los alimentos en góndola. Se lo espetó Alberto Fernández a los que estaban en esa mesa. Dice, nos ufanamos de que producimos para 400 millones de habitantes y en la Argentina tenemos gente que no come. Claro, Entonces, gente no que come, estaba no tiene trabajo. Ya en los países de bajos ingresos promedio, la componente alimentos es un gran porcentaje del ingreso familiar. Por supuesto. Entonces, los alimentos hemos visto que suben más rápido que los ingresos, incluso son más altos que la inflación promedio. O sea que hay un tema con los alimentos que lo traté incluso en un artículo en el suplemento, que era el multiplicador alimentario. Sí. Hay una ineficiencia que nadie se anima o le interesa poner el foco, porque ese multiplicador, o sea, de tranquera, de campo a góndola, es más alto que en los países de alrededor con las mismas empresas que participan en la producción de esos alimentos. Llama la atención la ineficiencia ahí. En eso también hay una responsabilidad del sector público que ahora nos convoca para todo esto, que son los impuestos, digamos. Hay una es un carga, factor. Sí. Otro factor son los sistemas de los costos de la logística. Claro. Yo no soy ningún experto, pero que hay que poder decir, cada uno le tira el problema al otro, ¿no? La Copal le tira el problema al Estado, el Estado le tira el problema a los fletes, o sea, cada uno, pero juntos a la mesa, para decir sistémicamente cómo lo solucionamos, todavía falta ese espacio. Ojalá sea parte de este espacio que se está construyendo, al cual yo adhiero. Yo fui a la presentación en la Facultad de Veterinaria. Viste que siempre dijeron agronomía, pobre veterinaria, que quedó oculta detrás de agronomía. Fue al lado del pabellón de veterinaria, ¿no? Y bueno, lo saludé a Arroyo, que lo conocí en Nutrición y Cero, a Felipe Solá, que lo conozco de otros momentos, ¿no? Incluso al Chino Navarro, con el cual también tuve una conversación. Vamos a seguir conversando de esto, ahora tenemos que hacer un pequeño corte, pero me interesa muchísimo a partir de eso cómo se fueron moviendo las cosas y cómo lo ves de aquí para adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el sector? ¿Lo que se debe hacer? Bueno. Enseguida continuamos.